vaya pareciendo al carácter de Cristo. No es un carácter nuevo, sino al carácter de Cristo. Entonces, en la suma o su totalidad, el carácter viene formado o alimentado por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros hacemos es parte de la formación de nuestro carácter. Si nuestras actitudes o acciones o pensamientos son malos, entonces nosotros tenemos un carácter de un hombre malo. Si todas nuestras actitudes y esas cosas van formadas por la parte correcta, entonces nosotros tenemos un carácter bueno. Pero no queremos tener un carácter bueno como seres humanos, sino que el carácter tiene que venir moldeado, que se parezca al carácter de Jesús. Cuando hablamos de parecernos a Jesús, no hablamos de vernos al espejo y ver si somos rubios, o pintarse el pelo para verse rubia como algunas hermanas. Porque algunos consideran que Jesús era biondo y el rubio de Galilea va pasando aquí. No se sabe si Jesucristo era biondo. No existe un judío biondo. Ni blancos, son medio trigueños y bueno, pero esa es otra cosa. Entonces, la idea no es que yo me parezca físicamente al Señor, porque no me voy a parecer. Dice que la adoración tiene como resultado que el que adora se va asemejando siempre a quien adora. Se va pareciendo siempre al Señor. Este es el fin de la adoración. Si yo soy un adorador, tengo que irme pareciendo al Señor. El Señor se va semejando en mi vida. ¿A través de qué? De mis acciones. No de lo que yo pienso. No de lo que yo demuestro en algunos momentos de adoración aislado. Porque yo puedo parecerme mucho al Señor acá adentro. Usted también. Las personas, cuando visitan lugares ceremoniales o de culto, toman una postura y una apariencia de religiosos puros. Puros falsos. Sí, yo he visto gente entrar a la iglesia y desde que va a entrar, se quita su sombrero. Las señoras se ponen su atavío y llegan delante de las imágenes o el lugar donde están a orar, se persignan y tienen una carita, hermanos, de santos. Esas personas no son dignos ni de matar una mosca, pero solo dentro del lugar donde se cree que ese lugar es santo y que en ese lugar está Dios. Pero cuando se sale de ese lugar, se quita la máscara de cristiano y sale la otra personalidad. ¿Qué es lo que me dijiste en la iglesia? Porque acá no se puede pelear, acá no se puede gritar, acá no se puede chismear, acá no se puede mentir, pero en la casa nos arreglamos y otros ni esperan la casa, van allá abajo al comedor o buscan algún lugar donde se cree que ahí no es de adoración y Dios no está. Entonces, la adoración tiene que ver con mi comportamiento, con mis acciones, y eso lo tengo que reflejar donde quiera que yo esté. Amén. Ahora, vea esto. Este es vuestro culto racional. La adoración es un culto como estilo de vida que sujeta, que demanda. Pero vea esto, como Pablo comienza, porque hay lugares, hermanos, hay lugares y hay religiones donde han anulado la razón. La gente le atribuye al Espíritu Santo muchas acciones y algunos creen que algunas manifestaciones del Espíritu Santo es un emocionalismo donde la gente pierde la razón. Yo he escuchado cristianos decirle: hermano, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Y he escuchado el consejero que le dice: concéntrese,
Concéntrese. Eso se llama blanqueo cerebral. Y es una religión diabólica practicada en la parte oriental. Usted no tiene que concentrarse para ser usado por Dios o para adorar a Dios. Usted tiene que usar el conocimiento que usted tiene de Dios y saber qué le gusta a Dios. Es una cuestión de razón. No es una cuestión de que pierdo la cabeza y hoy hago como mis emociones dicen. No. Aun cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, no nos anula la razón. Está siempre vigente el conocimiento que tenemos de Dios. Porque si anulara la razón, nosotros hacemos locura. Por eso es que hay personas que han andado danzando en el Espíritu. Y a mí me ha tocado sentar algunas cuantas. Y cuando las he ido a tomar, hasta me han tirado codazo. Y después que salieron del Espíritu, me tiran unas miradas que me quieren fulminar. Entonces es increíble cómo puede ser el Señor usando una persona si después el comportamiento es el comportamiento de una persona que no refleja el carácter de Cristo. El adorador refleja el carácter de Cristo. Y usted puede ser usado por el Señor y tener muchas manifestaciones de Dios, pero es usado por el Señor cuando opina, cuando dice, cuando participa y le dicen no y lo rechazan. Usted dice, gloria a Dios. No busca represalia, no busca venganza, no busca nada de eso. ¿Por qué? Porque está reflejando el carácter de Cristo, no solo en el Espíritu. Porque Pablo aconseja, y vea lo que dice Pablo para que vayamos entendiendo cuál es el concepto. Primera de Corintios 14:15. Vea en qué tipo de culto Dios está interesado en que nosotros celebremos. Ahora, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con Él. Ahora, hay un culto que Dios espera de nosotros que sea razonable. Por eso es que hay cultos, hermano. Hoy se le rinde culto al humanismo. Le rinden culto a los animales. Le están rindiendo culto a los animales. En la India hay más de 1 millón de dioses. Y la vaca es un dios. Para nosotros la vaca es una bisteca caminando y desperdiciándose. Ese animal hay que asesinarla y comerla. Pero hay lugares, hermano, donde los perros son venerados, los gatos son venerados, le rinden culto a los animales. Y eso es contra la razón que Dios le dio al ser humano. Hay lugares donde se está rindiendo adoración por manipulación. Y esto existe hasta en la iglesia evangélica, donde el líder tiene el poder y la capacidad y la autoridad de imponer y de obligar y de meterle a la gente que haga de esa manera. Y ese es el tipo de culto que la gente celebra, porque el líder está imponiendo. Una de las cosas que muestra este culto a Dios es que Pablo, para exhortarnos a que nosotros ofrezcamos nuestra vida en sacrificio a Dios, hermanos, usa el amor, no impone la autoridad apostólica. Pablo es un apóstol y él fue el que se encargó en doctrinar a la iglesia de aquel tiempo, y la doctrina de aquel tiempo es la doctrina de hoy. Pablo, hermano, obtuvo un nivel de autoridad donde aún los apóstoles que anduvieron con Jesús se sometían al consejo de Pablo. Entonces Pablo pudo tener toda la autoridad para decirle a la iglesia: de esta manera se adora a Dios. Pero él comienza diciendo en el versículo 1, dice: os ruego, hermanos. Porque la adoración no se impone, nace, se aprende. Porque se debe razonar la gente. No es porque me lo imponen, porque el pastor dice, tampoco es por mis emociones. Por eso no tiene nada que ver con las emociones. El estilo de vida que adora a Dios no tiene nada que ver con emociones.
a que en el culto sentí una emoción. Yo siento que hagamos esto. Si lo sientes, pásalo por la palabra. Tal vez Dios lo sintió antes que ti. Si no está escrito en la Biblia, Dios nunca tuvo esos malestares. Tiene que ser una emoción mía. Entonces, todo lo que me lleva a adorar a Dios, porque la Biblia nos enseña las normas, cómo adorar a Dios, cómo vivir. No la inventamos nosotros. Mire, yo converso con personas de acá y fuera y me dicen, yo me relaciono con Dios como el Espíritu me guía. Y dentro de eso hay locuras, porque todos debemos ser guiados por el Espíritu, pero el Espíritu no anula la razón del hombre. Porque cuando hablo de la razón, hablo del conocimiento que yo tengo, cómo se adora a Dios. Entonces a mí viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Siento del Señor, el Señor, te veo volando por esa ventana, tírate. Tírate tú primero. Entonces la razón a mí me lleva al conocimiento y me dice, eso no está escrito en la Biblia. Yo no puedo hacer una práctica porque me lo imponen, porque se lo atribuyen a Dios. Absolutamente no. Yo conozco lo que le gusta a Dios y mi adoración tiene límite a lo que Dios le agrada, no lo que otro quiere y lo que otro está pensando. Entonces Pablo no impuso la adoración, sino que usa, hermano, comúnmente en esta porción usa el amor y dice, os ruego, hermanos, no me lo cambien por favor, estamos en Romanos 12, dice, os ruego, hermanos, los trata como hermanos. Y es una rogativa. Por eso es que hay gente que dice, pastor, mira, acá mucha gente está mal, usted tiene que usar la autoridad y si es posible votarlo. Y, hermanos, ustedes son libres de vivir como quieran. Mi tarea es enseñar. Si no aprende, es su problema. Si al salir de acá usted quiere vivir como le da la gana, usted va a tener el resultado de su estilo de vida. Pero aquel que acepta el consejo, pues va a tener el resultado de su vida, que es estar con el Señor. Hay disciplinas, hay reglas, pero este evangelio no se lo puede imponer. Si la persona no quiere cambiar, es su problema. Lógico que si las actitudes de esta persona está ocasionando problemas dentro de la congregación, entonces también hay fundamento bíblico para decirle, usted ya no puede frecuentar este lugar, porque está afectando otras personas. Pero si la persona necesitada viene pidiendo ayuda, pues para eso es la iglesia, para poder restaurar, para poder ayudarle, para poder guiarle. Pero si mostrándole el camino no quiere seguirlo, no estamos obligados, hermano, a hacer lo que lo haga, porque la persona tiene que aprender. Cada persona tiene que saber cuál es el culto que a Dios le gusta, y el culto del cual estamos hablando es una vida de adoración a Dios. Y entonces se relaciona con lo que dijo Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esa frase, ese versículo, esa porción habla de una persona que es libre. No tiene un pastor detrás, no tiene un espía detrás, nada más es libre. La verdadera libertad, hermanos, es la que me da la decisión para yo poder determinar qué debo hacer. Y esa libertad es cuando yo decido, esto no le agrada al Señor, no lo puedo hacer, y aunque me lo imponga. Terminamos en la mañana diciendo que cuando Nabucodonosor le dice a los tres jóvenes, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego, les dice, nadie los puede librar de mis manos. Entonces ellos dicen, Nabucodonosor, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Eso es. El que es libre, a veces decimos, yo soy libre en el Señor, y somos esclavos del pecado. El que es libre decide tomar el camino bueno, aún a costa de su propia vida. Y entonces ellos dijeron, Él nos puede librar, y si no nos libra, igual
yo no voy a ser esclavo tuyo, seguiré adorando a Dios. Porque la verdadera libertad es aquel que no es esclavo. Si al salir de un culto o tener la oportunidad de ir a un celular o entrar a las redes sociales, usted va a involucrarse en la pornografía y en todas estas cosas, usted no es esclavo, usted no es libre, usted es esclavo. Porque lo que usan los medios de comunicación hoy es el sexo. No hay página que usted no abra en internet que no le aparezca una mujer desnuda. Entonces el trabajo no es no tenga computadora. El trabajo es, ¿usted es libre? Porque usted decide entrar o no entrar. La cuestión no es andar con borrachos, porque yo he caminado con borrachos después de convertirme y nunca más volví a tomar licor. Y me lo ofrecieron. Y algunas veces me lo quisieron derramar en la cabeza. Pero es mejor por encima y no tomarlo. Pero yo decidí ser libre. Y aunque todos mis amigos que eran borrachos se volvieron enemigos míos o se alejaron, pero yo decidí no hacerlo. Entonces, este culto a Dios tiene que ver con la decisión del individuo. Usted decide. No es Dios, no es el Espíritu Santo, usted decide. Jóvenes, ustedes deciden meterse en una relación ilícita, sí o no. Porque las jovencitas y los jovencitos ofrecen sexo por todos lados. Acá mismo en la iglesia hay jovencitas, jovencitos que te están ahí. ¿Cuándo salimos? ¿Dónde vamos? Y hagamos acá. ¿Por qué? Porque esa es la promoción del día. Pero el joven decide, esto no le agrada a Dios. Ya lo vamos a ver. Vea, por eso es que Pablo estaba diciendo allá en Corintios, está diciendo, este es el culto, ¿verdad? Le puedo orar en el espíritu, pero debo orar con el entendimiento. Puedo cantar en el espíritu, pero puedo cantar con el entendimiento. Entonces, toda esa práctica nos va llevando a nosotros siempre a parecernos a Dios, a parecernos al carácter de Jesús. Entonces vea lo que pasa acá. Si como fuimos creados para adorar a Dios, toda la creación, ángeles, arcángeles, querubines, todos adoran a Dios. Y aparte de toda su creación, Dios estaba en su trono. Y Luzbel, que es Satanás, el ángel bello, que era el responsable de adorar a Dios, un día se rebeló. Porque muchos le adoraban a Dios y él quiso culto para él. Así dice la Biblia, que decidió subir a las alturas y tomar la posición de Dios. Dijo, yo quiero que me adoren. Entonces existió la guerra espiritual en el cielo, donde Dios mandó a Satanás con la tercera parte de los ángeles para abajo, y hoy los tenemos acá, más cerca de nosotros. Está Satanás con todos sus demonios, y él no ha desistido de levantar o de promover un culto que le adore a él. Eso lo hace Satanás. Nunca ha desistido. Él sigue luchando porque él quiere que le adoren a él. Por eso es que ya vamos a ver más abajo de Romanos, donde dice, no os conforméis a este siglo, porque este estilo de vida está siendo manipulado por Satanás, donde está moviendo el comercio, la moda y todo, y promueve tantas cosas que le gustan al hombre, para que el hombre, hermano, no tenga que buscar en otra parte. Todo lo encuentra en el mundo, toda satisfacción. Es difícil adorarle a Dios en un mundo como hoy, donde lo da todo para satisfacer al hombre. Antes los homosexuales vivían escondidos, pero hoy, en este siglo, tienen derechos de exhibirse y de hacer lo que ellos quieren. El lesbianismo igual.
Entonces, un día el niño, por tantos traumas, se dio cuenta que Dios se equivocó. Él no es varón. Yo no sé por qué no aparecen vacas homosexuales, vacas lesbianas, o sea, de toda la creación de Dios, pero resulta que solo en la humanidad Dios se ha equivocado. Los animales que no razonan viven su naturaleza como fueron creados. Pero los que razonamos, hoy que hay libertad, usted decide ser hombre o mujer, ser mujer o ser hombre, casarse o vivir sexo libre, tener hijos o matarlos. Usted decide. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación, hermano, donde Satanás ha dado todas las posibilidades para que los seres humanos no vayan a buscar a otra parte. Ahora viene a Dios y Dios dice: estas son las cosas que a mí me gustan. Y cuando la gente dice: hay que casarse, sí, el matrimonio fue constituido por Dios y es honroso hacerlo delante de Dios. ¿Qué cosa más antigua esa? Afuera de esta puerta usted lo puede hacer sin casarse. Acá en esta iglesia tiene que superar los 18 años, tener plata, trabajo y graduarse, o saber trabajar de algo para casarse. Allá afuera lo puede hacer a los 8 años. Ese es el tipo de vida de afuera. Recién exhibían un video de un señor adulto casándose con una niña preadolescente con autorización de los padres. Eso no es una novedad. En los países orientales lo han hecho toda la vida. Hermanos, allá los niños los comprometen con las personas adultas. Puede tener hasta 3, 7, 8, 10 mujeres, las mujeres que quiera. Basta que pagó con plata. Para nosotros es una novedad. Pero hoy ya se está generalizando en el mundo global, donde Satanás está promoviendo, porque todas las cosas malas que nosotros aceptemos es culto a Satanás. Es adoración a Satanás. La moda es una influencia en la humanidad. La moda es resaltar, hermano, la vergüenza de los seres humanos. ¿Por qué cree que yo tengo trajes de hace 20 años? ¿Sabe cuánto he querido comprar un traje acá, un completo acá en Italia? Cuando yo voy, encuentro unos pantalones chorizos. Si quiero comprar una camisa, la camisa está a mi talla, está bien de acá, pero de acá apretada. Y usted va a ver los hermanitos y hermanitas que vienen a la iglesia bien apretaditos. Porque la misión de este siglo es que el hombre muestre su cuerpo. Por eso es el pleito del pantalón en la mujer. Porque no es tanto el pantalón en la mujer, no va a perder su salvación por el pantalón. El problema es qué tipo de pantalón usa. Y los tenemos en los ministerios y en los altares de alabanza. Las mujeres con sus pantalones bien ceñiditos. Está desnuda. Usted lo va a ver por internet. Las pastoras más sexy del mundo, predicando el santo evangelio. Y hombres clavados porque esa mujer les ministra. Hay un montón de predicadoras famosas que dan unos tremendos mensajes y algunos de ustedes todavía los publican, pero andan con una ropita y los hombres están más entretenidos en el espectáculo que les importa el mensaje. Ese es el tipo de corriente, la cual tiene que ver con el culto a Satanás, no con el culto a Dios. Y lo tenemos metido en las iglesias, hermano. O sea, por eso es que adoración no es venir a vaciar mi alma cantando. Adoración es como vivo, queriendo parecerme siempre al Señor. Y decía Pablo, decía Juan, dice: oh, amados, hoy somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que tenemos que ser como hijos de Dios. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos cara a cara.
Entonces hay un proceso de cambio en la vida del hombre. Ser cristiano es ser un adorador. Ser un adorador es ser diferente a cómo viven las demás personas. ¿Aló? Todo el mundo puede escoger vivir como quiera, pero eso no es ser cristiano. Y eso no es llevar el evangelio en su vida misma, porque tiene que ver con un estilo de vida radical que cada día se va pareciendo a las actitudes que tuvo Jesús. Cuando Jesús entraba en los lugares donde predicaba, las multitudes le aplaudían. Mentiras. Algunas veces lo recibían con golpes. Un día van entrando a un lugar y viene y le dan una cachetada. Ese era el saludo. Jesús estaba acostumbrado. Nos dio esa regla de oro. Si alguien te pega en una mejilla, ponga la otra. Nosotros ni nos llega la mejilla, paz. Porque hay cristianos hasta practicando kung fu, karate para defensa personal. Que todas esas prácticas son satánicas. Todo lo que es el kung fu, las artes marciales, tiene que ver con una raíz diabólica. Pero hay hijos de cristianos practicando esas cosas, no para golpear a nadie, autodefensa. Pero el Señor dice: defiéndete con la piel. Y si te pegan en una, dice: mete la otra. Nosotros le cazamos rápido, le echamos la llave del diácono y le decimos: la próxima vez, mire, no respondemos. Porque soy cristiano, no le pego la primera. La primera es gratis. Pero la segunda no me busque, ¿eh? Entonces Jesús entra y le suelta la bofetada. Pedro, que era similar a nosotros, saca la espada y, hermanos, dice Pedro: fallé, Señor, fallé. Pero no es que falló cortándole la oreja, le apuntó al cuello. Señor, no le quería cortar la oreja, le quería cortar la cabeza. Y el Señor le dice: ¿tú crees que yo no tengo la autonomía y el poder para llamar una legión de ángeles y que me defiendan? Le dijo: las cosas en esta vida como hijos de Dios no se resuelven así. Se resuelven, hermano, soportando la agresividad que este mundo trae sobre la vida de los cristianos, que no está mejorando, va empeorando cada día. No es que un día vamos a tener que ir a adorar a la bestia. Ya no hallamos cómo hacer con los vicios. Ya los vicios se levantan como una bestia de adorar, y nosotros no hallamos. Hay gente que no haya que hacer con el cigarrillo. Cristianos, hermanos, que están fumando. Cristianos que se están drogando. Cristianos que andan metidos en la borrachera. ¿Por qué? Porque no hayan cómo lidiar con esa bestia. No espere ver a Satanás cara a cara. Ya nos está enfrentando y nos está desafiando las 24 horas. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Le vamos a rendir culto a Él? ¿Usted cree que vino a la iglesia a cantar y eso es adorar? ¿Usted cree que se congregó en un culto o pertenece a una iglesia y eso es adorar? No. Adorar es cómo reacciono ante toda adversidad las 24 horas. Si mi reacción es apegada a la palabra de Dios, quiere decir que el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida y está cambiando mi vida. ¿Por qué? Porque todas mis acciones van moldeando mi carácter para darme la identidad espiritual que yo debo tener delante de Dios. Mateo 4:8. Mateo capítulo 4 narra la historia de que Satanás no ha desistido de buscar adoradores. Él sigue promoviendo su culto. Y la adoración no es irse a postrar ante un Dios, una imagen o una persona. La adoración tiene que ver con vivir esclavizado haciendo lo que ese sujeto o esa persona o ese sistema pide.
Una de las cosas, regla que Satanás, por ejemplo, ha puesto hoy y en la cual caen muchos cristianos, es el trabajo. Por el trabajo, la gente deja hijos, deja familia, deja casa, deja todo. Después, cuando los hijos tienen reacciones de mundanalidad, dicen: no sé por qué. Porque tú decidiste rendirte y aceptar algo por descuidar tu hogar, tus hijos, tu familia o lo que Dios te había dado. Satanás no descansa. Él no descansa. Él está buscando que la gente corra eso y le adore. Por eso es que dice que cuando se le apareció el Señor allá en el desierto, primero le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Porque siempre Satanás va a entrar, hermano, metiendo confusión en la persona. Nosotros, nos pican las manos de demostrar quién es Dios. Y si Dios no lo demuestra, te lo voy a demostrar yo. Hay gente que si la gente no recibe el evangelio, le da con la Biblia. Dice: tal vez lo dejo medio tonto de un bibliazo y se convierte. Porque lo que Dios no hace, lo hago yo. Si veo que está seco y no tienes la unción de la patada. Y el pobre cayó allá sacudiéndose, creyendo que ahí iba unción en el zapato. La gente, hermano, está en la expectativa, porque Satanás sigue promoviendo su culto. Él quiere que nosotros erremos, que le atribuyamos a Dios lo que Dios no dijo, y que sigamos siguiendo eso. Por eso es que el culto racional tiene que ver con la razón. Y ya va a ver por qué. Porque demanda el sacrificio del cuerpo vivo. Y este camino del evangelio no mengua el dolor, no resparme al dolor. Simple y sencillamente Dios está presente ahí para sufrir con nosotros. Nosotros queremos usar la fe, usar el poder de Dios para que en toda circunstancia negativa Dios me lleve, como una especie de cadejo, ¿no? Se recuerda que le contaba que mis padres me contaban que existía el cadejo negro y el cadejo blanco. Era un animalito como el perro. Entonces había un negro y un blanco, y el cadejo se comunicaba. Y usted oía encerrado en su casa y lo escuchaba lejos. Decía mi papá: está cerca. Y usted veía por las ventanas de la casa y iba pasando el animalito. Y a veces lo escuchaba cerca y estaba bien lejos. Pero ¿qué es? Color, blanco. Dice, es bueno. Porque el cadejo blanco se ponía delante de los hombres y dicen ellos que los guiaba para apartarlos del mal. El cadejo negro lo llevaba a encontrarse con su enemigo. Entonces la gente vive en esta superstición, a que Dios, como una especie de cadejo, ¿no? A que me guíe, y no funciona así. Por eso Dios dejó su palabra. Si está escrito, Dios te va a respaldar. Si no está escrito, Dios no va a respaldar. Por eso cuando habló a todos los profetas falsos y mentirosos, dijo: todo aquel que haya profetizado en mi nombre que yo dije y yo no dije nada, que muera inmediatamente. Y son falsos. Porque no se le puede atribuir a Dios algo que no está escrito en la palabra de Dios. Entonces dice, otra vez le llevó, aparte de decirle que si era hijo de Dios que convirtiera, después le dice que se tire del pináculo del templo, porque Dios había enviado a sus ángeles. Hermanos míos, esto de tener a Dios como amuleto ha hecho un problema de la fe y de los cristianos. La gente cree que se puede subir al bus sin pagar el billete, y que este misericordioso Dios tiene que cuidar que los billeteros no se suban, porque ahí va una sierva usada que no le gusta vivir en lo legal. ¿De dónde se nos vino esa tontera?
de que Dios va a respaldar una idea falsa. Si Dios mismo dice sométete a las autoridades, si Él mismo Jesús mandó a Pedro cuando le cobraron los impuestos y le dijo ve a traerlos, paga, y paga los tuyos también sin vergüenza, porque ni Pedro los estaba pagando. Y cuando le preguntan de los impuestos, dijo: lo que es del César es del César, y lo que es de Dios es de Dios. Si eres humano, paga lo que es de humanos, y si eres espiritual, también responde a lo espiritual. Entonces el hombre no puede creer que solo porque se encomienda a Dios y a la María Santísima, eso no funciona. Vive en adulterio y cree que su Diosito está con usted, no es verdad. Viva haciendo las cosas malas y cree que usted es evangélico y que Dios está con usted, no es verdad. La Biblia no lo dice. Es falso. Y cuando lo hacemos, promovemos el culto a Satanás, porque a Satanás, el culto a Satanás es que la gente viva creyendo la falsedad. La última propuesta que él le hace a Jesús es esta. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás no está haciendo nada más que buscando que el segundo hombre que había sido enviado, porque el primero es Adán, humano, pero viene el hombre espiritual que es Cristo, y él lo que quería es que este hombre le adore, porque así termina diciendo el versículo. Otra vez le llevó el diablo y dice, y le dijo: todo esto te lo daré si postrado. Satanás anda, hermano, quiere que le adoren, quiere que le adoren, y cada vez que mentimos le adoramos. Cada vez que no practicamos la verdad, le adoramos. Cada vez que estamos chismoseando de otra y levantando falso testimonio, le adoramos. Cada vez que aceptamos las cosas del mundo, más parranda, menos de Dios, le adoramos. Toda acción de vida mundana tiene que ver con un culto que se le rinde a Satanás. Todo lo que este sistema de vida ofrece tiene que ver con un culto que se le ofrece a Satanás. Y después de pasar una semana, 15 días, un mes, dándonos la vida, divirtiendo, satisfaciendo, aparecemos en la iglesia. ¿Qué tiempo de no vernos, pastor? Así veo. ¿Y cómo está? Bien. Perdone la expresión, bien jodido. Porque aunque las cosas materiales vayan bien, no quiere decir que estamos bien con Dios. Porque de momento que el hombre se relaciona más con el sistema de vida, está en seria crisis con Dios. Y eso es falta de adoración. Por eso es que la adoración no se rinde en un templo. No es cantar. La adoración es practicar un evangelio que Dios lo establece en su palabra, pensando y decidiendo con esta cabeza, que es un privilegio que Dios nos dio, que nosotros podamos razonar. Porque Dios no le exige culto a los perros, porque los perros ellos reaccionan por instinto, no logran entender lo bueno y lo malo. Hay personas que han llevado a sus hogares y han criado leones, han criado tigres, y el tigre se los hartó. Porque un día sacó su naturaleza animal y se lo comió al dueño. Porque él es animal y reacciona por instinto. Sintió olor a sangre fresca y dijo: me lo harto. Y aunque sea su amo y aunque sea su dueño, porque es animal. Pero el ser humano no, porque piensa. Y antes de hacer mal a una persona, comienza a reflexionar y dice: no le puedo, es hecho a la imagen de Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces Dios pide que en nuestra manera de vivir involucremos nuestro razonamiento, para que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, si es correcto o es incorrecto.
¿Usted cree que cuando Dios nos llame a su presencia va a decir: ay, hijo, acá te equivocaste en 20,000, una tienes buena? Ay, cómo te amo, tan lindo que eres, pasa para adentro. Porque cuando vivimos una vida fallándole a Dios y en la necesidad nos acercamos a Dios, ponemos una cara tan linda de piedad. Hay personas que tienen ya la mirada de arcángel. Y Dios dice: que me gusta tu carita, hijo. Dios no juzga la apariencia, Dios juzga las acciones. Y ahí está encerrada la adoración. Por eso es que vea lo que le dice: todo esto te lo daré si postrado me adoras. Sí, Señor. El hombre puede obtener todo lo que el mundo tiene. No hay ningún problema. Satanás mismo está interesado en ayudarnos, porque es de él el sistema. Él es el jefe. Y toda persona que decide lanzarse al mundo, uy, hermano, por eso es que la gente dice: uy, yo estuve en la iglesia y siempre me fue mal, me salí de la iglesia y todo me está yendo bien. Claro. Si Satanás dice: yo te doy más cuerda para que te ahorques, porque todas las acciones malas que hace, me estás adorando a mí. Pero Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás. Y ese es un principio, hermano, para la iglesia, para los cristianos. Y dice: aunque me ofrezcas todo lo que quieras, dice, si postrado me adoras. Versículo 10, vea lo que le responde el Señor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No soy un pastor intelectual, por favor. Quiero hacerle entender lo que la Biblia dice. Escrito está. Jesús tuvo que tener una relación con la escritura. Dice que entraba a la sinagoga a leer como era de costumbre, no por casualidad, no para quitarse el sueño. Él tenía, hermano, una costumbre de relacionarse con la palabra de Dios. Ayer les decía a los hermanos de un conferencista, voy a evitar el nombre porque estamos por internet, internacional, que yo lo he visto en conferencias, en debates con ateos, con filósofos, de otras religiones, y siempre ha salido convenciéndolos con la verdad, y sabe Biblia. Pero parte de algunas cosas, reglas de su vida, es que este hombre a las 8 de la mañana entra a su oficina, se encierra con llave hasta las 12 del día. No lo puede molestar ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. De las 8 a las 12 él pasa solo Biblia con Dios. Alguien dijo: dime qué lugar ocupa la Biblia en tu vida y te diré quién eres. Pero si la televisión, si el internet, si el celular, si el Facebook es el que ocupa el lugar en nuestra vida, entonces sabemos quién eres. Pero esa no es la demanda de Dios. La demanda de Dios es cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de Dios para enterarme de quién es Dios y qué le gusta a Dios. La Biblia, le decía en la mañana, es todo lo que Dios escribió, como diciéndonos a nosotros: hijo, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y cuando le conocemos, nosotros aceptamos el reto de vivir agradándole a Él. Y entonces, en todo lo contrario que la vida nos demande, involucrado a Satanás, nosotros vamos inmediatamente y le respondemos a Satanás: no, porque leí en la Biblia que escrito está que a mi Dios, a quien yo adoro, no le gusta esto. Yo decido. A ver, lo voy a pensar. ¿Qué dijo el pastor? No, dijo el pastor que no era para tanto, yo puedo probar esto. Ese fue un problema de tu pastor. Pero lo que Dios estableció es un principio bíblico, que si lo aplicamos nos va a renovar la vida, nos va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque no nos vamos a involucrar con una adoración a Satanás, sino con una adoración a Dios.
Jesús pudo hacerse millonario. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿cómo lo iba a convencer Satanás? Pero siendo hombre pudo ser tentado y rendirse. Pero Él dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hermanos amados, todo lo que nosotros pretendamos alcanzar y en todo lo que esté asentado nuestros proyectos, sueños y anhelos, tienen que estar enfocados en adorar a Dios. Porque si eso no lleva, aún las carreras universitarias, aún los oficios que se aprenden, aún lo que practican tus hijos, tiene que estar involucrado en adorar a Dios. Yo ataco mucho estas cosas porque no soy partidario de eso. Hay niños nuestros que practican danza. ¿Usted sabe cómo se visten las danzarinas? No es para tanto. No. Estás exponiendo a tu hija. Hace algunos años se perdió una muchacha, desapareció, que practicaba danza. Ellas desarrollan un estilo de cuerpo muy llamativo, muy sexual. Y este hombre a quien acusan y está preso, aunque él lo niega, la había observado por años. Y me parece que tenía 15 añitos y un día se la secuestró, la violó y la mató. Pero la veía pasar siempre enseñando su cuerpo. Hay cosas que no son para nosotros. Por favor, entendamos esto. Hay cosas que no son para que se las enseñemos a nuestros hijos. Y luego de estar danzando semidesnuda allá, póngase la falda para venir a la iglesia porque usted es hija de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Cómo le puedes estar contradiciendo lo que le aceptaste en otra parte? No existe. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se apartará de él. No es que mi madre me permite esto y después quiere que haga esto. Entonces los hijos entran en confusión porque dicen: ¿por qué esto sí y esto no? Dice: para que vengas a la iglesia, sabes que tienes que venir con tu faldita. Allá afuera, métase los pantalones que quiera. ¿Quién le dijo eso? Estilo de vida, hermano. Ahí se fueron los amenes. Yo lo que quiero es que usted aprenda a adorar a Dios. No me importa lo que piense, lo contrario que esté o lo que el mundo ofrece, lo que la Biblia dice. No me importa si le gusta o no le gusta. Yo le quiero enseñar lo que a Dios estableció para nuestra vida. Y que nuestras vidas deben estar rendidas a Dios en todas nuestras acciones. Y luchar contra la corriente, porque el mundo es todo contrario a lo que Dios enseña. Por eso es que el versículo que hemos tomado como base dice: os ruego en la misericordia de Dios. Se necesita un intervento de Dios. Esto de adorar a Dios involucra la divinidad. Debe de venir, hermano, un auxilio, una fuerza del cielo para que nos ayude. No es un cambio de vida porque yo quiero. No, entonces yo asimilo en una parte y cambio en la otra. No. Para ser constante en esta manera de vivir, yo necesito que la misericordia de Dios, que se renueva todas las mañanas, esté conmigo ayudándome, porque cuando salgo a la calle todo el mundo va vestido diferente de mí, todo el mundo piensa contrario de mí, todo el mundo hace las cosas contrarias a las que yo hago. ¿Cómo hago, Señor, a soportar este mundo? Dice: por la misericordia de Dios. Por eso el creyente debe ser espiritual, porque este estilo de vida no se puede manejar humanamente, aunque involucra la razón. No es, hermano, una razón humana. Yo sé que lo debo hacer, pero cuando determino hacerlo, involucro a Dios. Y entonces el Espíritu Santo comienza a ayudarme, porque sabe que yo solo no puedo enfrentar el mundo.
sus hijos solos no pueden enfrentar el mundo. Si nosotros los viejos estamos luchando, ¿cómo no van a luchar nuestros hijos? Deje que su hijo no se congregue, que no ore, que no ayune, que no se involucre en la iglesia, y exíjale que sea santo. Es negativo. Nadie puede enfrentar la corriente de este mundo sin Dios. Y tiene que tener el respaldo de una iglesia y de una familia que está consagrada a Dios. Porque entonces hay resultado de Dios. Si no, no existe. Es que yo tanto que le hablo de Dios, es que no es por consejos. Si fuera por consejo, todos los seres humanos fuéramos buenos. Porque nuestros mismos padres lucharon para enseñarnos lo mejor, pero nosotros decidimos tomar un camino de libertinaje y de pecado, porque no es por consejos que cambia el hombre. Entonces la psicología fuera poderosa, los centros de rehabilitación tuvieran éxito, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque el cambio en el ser humano solo es con la ayuda de Dios. Entonces dice: os ruego, hermano, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Satanás siempre está, hermano, buscando a quién le puede rendir adoración. Él no ha descansado, le dije. Y cada vez que nosotros hacemos cosas porque nos dicen o porque sentimos, lo que estamos haciendo es que vivimos sujetos a un culto que no está establecido en el orden divino de Dios y que no me está llevando a la libertad, sino que me está volviendo esclavo de eso que yo hago. ¿Cómo se determina cuando una persona es esclava? Cuando defiende lo que cree y no lo practica. No me diga pecadora que yo soy santo, yo soy acá. Dice: yo soy hijo de Dios. Si no lo practicas, tú tienes una defensa de religioso, porque el evangelio se debe practicar. Y si alguien nos critica y murmura, alguna huella vamos dejando que la gente ve. Y eso tiene que ver con el testimonio, con la imagen que yo estoy dando a través de lo que refleja mi carácter. Y eso quiere decir que no soy un verdadero adorador, pero que puedo entrar en el proceso de renovación, de cambio, para que Dios me ayude y que yo pueda ser un buen hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha demostrado lo que deberíamos ser. Por eso, hermanos, es que necesitamos rendirnos al Señor. Entonces le decía que este culto, el que Dios espera, es que yo pueda cantarle con el entendimiento, orarle con el entendimiento. El culto racional requiere también el sacrificio vivo. Volvamos a Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Venga Cristo y todos sus problemas van a desaparecer. No es verdad. Se pueden incrementar. Lo que sí es verdad es que antes luchaba solo y hoy como que siento una fuerza adicional, sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que ayuda a los verdaderos cristianos a superar toda circunstancia negativa. Y de repente se van porque Dios nos libera de todas esas cosas. Pero, hermanos, todos los seres humanos vivimos en este mismo mundo y vamos a enfrentar las mismas circunstancias. Si hay crisis económica, eso no es solo para el mundo, es para todos los humanos. Si hay una pestilencia, eso no es para los que no tienen a Cristo, es para todos los humanos. Todo lo que existe en este mundo puede llegar a nosotros. En este mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo vencí el mundo.
Esa es la diferencia, que yo confío en Dios. Y aunque esa cosa me tocó, pero así como tocó, puede desaparecer porque yo confío en Dios. Pero no quiere decir que lo puedo evadir. Me va a llegar la peste, me va a llegar el dolor, me va a llegar la necesidad. Y eso me lleva a buscar más de Dios. Y eso duele. Y puedo gemir, puedo llorar. Pero eso no quiere decir que yo no estoy con Dios. Hay mentalidades y ideas que si estás enfermo es maldición. Así le decían a Job: has pecado. Y Job decía: no, no he pecado. Dios sabe que yo soy íntegro. Este sufrimiento no es por pecado. Y la Biblia expresa que no era por pecado. Era porque Dios quería probar la fe de Job. Entonces hay cosas, hermano, que no son por el pecado, porque todos tenemos que enfrentar las circunstancias de la vida. La reacción es la que califica a Dios. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esa dificultad? Terminé por la mañana diciendo: Dios puede librarnos de tu mano, Nabucodonosor, y si no, igual no te adoraremos la estatua. Hay gente que se molestó porque le trajo oración al Señor para que le salvara o le sanara algún pariente, y el pariente se murió. Y como no faltan los falsos profetas que digan: el Señor dice que le da largura de vida, y el tipo se está muriendo porque Dios no había dicho nada y se muere. Ay, hermanos, ¿para qué Dios permitió que se murieran? Hoy los hombres se vuelven en contra de Dios. Estaba leyendo una historia de una joven que no sé a sus cuántos años murió su mamá. Quedó con su padre. Su padre murió de un accidente de tránsito. Agarraron a ella y a su hermano y los dieron a una familia social para que los tuviera. Pero no podían agarrar los dos. Tuvieron que mandarla a ella a un lado y a él al otro lado. Pero ellos hicieron un pacto. Dijeron: cuando cumplamos los 18 años nos vamos a buscar para cultivar esta familia. Y cuando cumplieron los 18 años se buscaron y se encontraron. La hermana con el hermano. Se viajaron a los Estados Unidos. Entraron y decidieron hacer su vida. Su hermano trabajaba y ella se dedicó a sus estudios. Un día recibe la llamada y le dicen: tu hermano tuvo un accidente de tránsito y murió. Había perdido su madre, había perdido su padre, y hoy que pensaba que estaban llevando adelante una familia que habían soñado, pierde a su único hermano. Y ella dijo: ¿por qué Dios tiene que ser tan malo? Y comenzó a planear: ¿cómo puedo vengarme de Dios? Si como Dios no se ve. Y entonces ella dijo: ya sé, los sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra. Y comenzó a seducir a los sacerdotes. Comenzó a prostituirse con sacerdotes. Quedaba embarazada, los mataba. Del último sacerdote con quien estuvo está embarazada, y el sacerdote determina llevarla a juicio porque ella ha decidido dar su hijo en adopción y no quiere rehacer su vida con este último sacerdote. El sacerdote dice: yo quiero dejar todo, dice, mi hábito y todo, y quiero construir una familia con ella por amor a mi hijo. Delante del juez ella dice: no quiero dejarlo con él. Dice: hace unos meses, un mes, fui al médico y tengo un tumor canceroso en el cerebro. Dice: yo me voy a morir. El médico me dijo: o salvarte a ti o salvar tu criatura. Y ella dice: yo quiero salvar la criatura. Y están esperando que 3 meses de vida que tiene para sacar la criatura y que ella se muera. ¿Se puede pelear con Dios? Pensamos que porque Dios no nos hace las cosas que nosotros queremos, le vamos a atribuir un juicio a Dios, cuando la mayoría de las cosas que nos suceden
No es culpa de Dios, tiene que ver con las actitudes de los hombres. Nuestra vida termina como nosotros determinamos que termine, no como Dios determina. Por eso Dios nos dio sabiduría. Por eso Dios nos dio inteligencia. Por eso Dios nos revela la palabra, para que nosotros vivamos apegados a eso. Todo lo que vaya fuera de la palabra de Dios van a ser consecuencias nuestras. No tiene la culpa Dios. Dios no está juzgando a nadie, Dios no está matando a nadie, Dios no está acusando a nadie, pero dejó un manual de conducta que rige nuestra vida. Y la verdadera adoración implica que aunque cuando Dios no hace nada por ti y no resuelve tu problema, no sana a tu enfermo, no resucita a tu muerto, Él sigue siendo Dios y es digno de alabanza y de adoración. Porque no se adora por necesidad, se adora porque Él es Dios y porque le amamos. Amén. Eso es adoración, hermanos. Eso es adoración. Todo lo que nosotros podamos tener de estilo de vida para agradar a Dios. Y es un sacrificio vivo. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, relaciona esto con los sacrificios que se presentaban antes. La diferencia de antes es que los animales venían asesinados. Hoy no. Nosotros tenemos que adorar al Señor en vida. En vida. ¿Quién no tiene deseo de pecar en la vida? Algunas veces le he dicho, a mí me encanta ver el vino rojo. Es lindo su color. Cuando pienso en las uvas, yo me imagino que esa es una bebida dulce, que está rico. Pero cuando yo sé que contiene un porcentaje de alcohol y me relaciona con lo que conozco de la Biblia, que dice que no es de reyes el tomar vino. La Biblia menciona muchas partes, hay una enseñanza sobre el no al alcohol de los hijos de Dios. O sea, la gente lo hace porque quiere y toma porque quiere, y se agarran de un simple versículo que Pablo dijo: tómate un vaso de vino para tu enfermedad, y hoy todos se consideran enfermos. Y cuando se va científicamente con médicos que saben y que está hablando del vino que sana y que protege la salud, no es el vino fermentado. No tiene nada que ver con el vino que usted compra en el supermercado, que ya tiene 11, 20, 15 de alcohol. Entonces, cuando yo lo relaciono con la Biblia y la Biblia me dice no, entonces, Dios santo, Dios, ya ni lo veo eso. ¿Y por qué no toma? Porque la Biblia dice de no. Qué lindo sería si todos los cristianos le dijéramos no, no. ¿Ha visto X Factor? Pecador. Paz. La flecha roja. No, no sabe cantar. Ahí le matan el sueño a cualquiera, ni intente ir. Porque los jueces que están ahí saben de música, saben de rítmica, saben de tantas cosas. Y uno dice: ay, qué lindo cantó. Y ellos dicen: no, no, no. Y uno dice: qué malos. Ellos saben el principio de la música. Ellos saben por qué están diciendo no. Nosotros no sabemos muchas cosas. Entonces, cuando Dios dice no, es no. ¿Por qué debo ir a cuestionar a Dios si me dijo que no? Es no, hermano. ¿Por qué Dios le permitió a los hombres antiguos más de 7 mujeres y a nosotros una? ¿Podemos volvernos antiguos? No. Dice: una basta. Y si ya tienen problemas, sepárense, sin divorciarse y sin volverse a casar. Sepárense por un tiempo para dejar lugar a Dios. Si el otro dice: ay, pastor, ¿y yo cómo le hago? Me aparecen 3, porque hoy se separa y ya tiene 3 de candidato.
Por revelación, Hoy solamente tiene que decidir cuál de las 3 revelaciones es la justa. Y la Biblia dice, no. ¿Es esto? No. ¿Es lo otro? No. ¿Es esto? No, ya te dije que no. Si no se puede el vino, la cerveza, no. El licor chaparro, no. No, porque uno va buscando a lo que le ocasiona efecto. Porque la adicción trata la manera de buscar lo que sea con el fin de satisfacer el deseo en el hombre. Pero no es eso, hermano. Si dice no, no. Nosotros queremos que todo lo que vamos a enfrentar en esta vida sea superado sin tener que sufrir. Hay hermanas embarazadas que le oran al Señor para dar a luz y no tener dolor. ¿Se puede dar a luz sin tener dolor? No. Porque es parte de lo que Dios estableció. Ahora, sí, ella dice, un poquito sí, es verdad. Hay un intervento de Dios que permite que la mujer reciba fuerzas de Dios para dar a luz, porque es lo más dolorosa que a ella les pasa. A nosotros no nos consta, pero les pasa a ella. Gracias al Señor que le sucede a ellas, no a nosotros. Ay, hermanos, si nos sucediera a los hombres, se escucharan los gritos hasta acá de los hospitales. Todo fuera cesárea. Y por favor, desde que estoy, sáquenlo ya y ténganlo en una incubadora, porque tengo que tenerlo yo. Yo veo que las hermanas contentas andan, ay, yo le hablo. Ay, dice yo, acá está, y están ahí. Yo, qué extraño. Si yo hasta una comida, cuando me quedo lleno, yo quiero que eso desaparezca. Pero bendito Dios que les toca a las mujeres, no a nosotros. Pero ¿se puede evitar el dolor? No. Puede menguar, sí, pero no se puede evitar. Usted va a ver a su ser querido que se muere y usted no va a llorar. No. Llore todo lo que quiera. Y después de que haya llorado todo lo que quiera y agotado todas las lágrimas, emprenda la vida de nuevo y siga su devoción adorando a Dios. Porque no es pecado llorar, es pecado cambiar de actitud por lo que me pasó. Pero el sufrimiento lo tengo que llevar. Sí, Señor. Duele. Jesús tuvo que llevar el dolor de la cruz y lo llevó hasta el monte Getsemaní, y solo él sabía el dolor y el sufrimiento que llevaba por dentro. Y cuando fue a hablar con su papá, derramó su lágrima y lloró, se quebrantó y le dijo: ayúdame, por favor. Estoy a pocos días de pasar ese sacrificio. No sé cómo voy a hacer, evitémoslo. El padre dijo: no, tú debes sufrirlo. ¿Usted cree que los gritos de desesperación de Jesús en la cruz no llevaban consigo dolor? ¿Quién puede gritar que está desamparado? Solo aquel que está sintiendo el dolor en carne propia. Un grito de desesperación que lo escucharon todas las personas: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No fue un grito como el que yo estoy dando. Es un grito despavorido: Padre, ¿por qué me has desamparado? Le dolía, hermanos. Tenía clavos en sus muñecas, en sus huesos de los pies. Tenía abierto su costado después de haberlo latigado por mucho tiempo. Fue un sufrimiento terrible. Y se encuentra llorando porque le dolía. Hasta el grado que él sabía que él se iba a morir de eso. No todos se morían por ser crucificados. La mayoría los mataban. Y después que los mataban, les quebraban sus huesos. Algunos se los quebraban vivos. Pero Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque no lo mataron los clavos. Las torturas, hermano, habían sido más fuertes las torturas que el dolor de los clavos. Y él sabía que iba a morir porque no soportaba el dolor. Se puede morir de dolor.
sí que se puede morir. Jesús murió de dolor. Y aunque es profético y aunque estaba todo establecido que así sucediera, pero Él sufrió el dolor en carne propia. Amados, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio a Dios. Está la salida triunfal de los gnósticos. Usted no tiene que sufrir porque Cristo sufrió por usted. Eso no es verdad. No voy a morir como Él murió. No tengo que morir crucificado porque yo no estoy pagando el pecado de nadie. Pero todas las circunstancias negativas de mi vida las voy a sufrir. Pero con Dios la voy a superar. Quiero que se ponga de pie. Ay, hermanos, qué bueno es el Señor. Cuerpos vivos. Por eso no es cuerpos inconscientes. Dice el Señor que Él nunca tendrá por inocente al culpable. Porque este evangelio no se puede pretender pasarse por inocente. Porque todos somos conocedores del bien y el mal. Yo no puedo pretender congregarme en un lugar, decir que soy cristiano y poner una cara de cristiano y hacer todo lo que hacen los cristianos y irme de ese lugar creyendo que yo agradé a Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Es que yo no lo sabía. Si no lo sabes, dedícate a estudiar la Biblia para que sepas lo que le agrada a Dios. Pero nadie puede venir delante de Dios pretendiendo ser inocente cuando sabe que lo que hizo lo hizo consciente. Esa es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Somos conscientes. Usted sabe cuando agrada a Dios y usted sabe cuando le falla a Dios. No puedo pretender bendición de Dios si mi vida no está inclinada a adorar a Dios. Si yo busco algo de Dios sabiendo que mi vida no le agrada a Dios, me comporto como un inconsciente que estoy buscando la manera de engañar a Dios. Y Él dice: no. Y nos dice a todos los hombres: yo no puedo ser burlado. No, hijo, tú viniste al culto, cantaste alabanza, has orado y has hecho todo, pero no, yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y cuando dice sembrar, dice la manera en la que tú vives, eso va a cosechar. Porque Dios no puede ser burlado. Este evangelio es tan puro, es tan real, que está encerrado en la sinceridad. Y es tan lindo que aunque dentro de la sinceridad que exige nosotros nos equivocamos y fallamos, tiene un espacio abierto para la confesión y la reconciliación con Dios. Que todo el que peca y falla, antes de ofrecerle algo a Dios, debería pasar por el confesionario, donde confiesa sus culpas delante de Dios. Y todo lo que el hombre confiesa, Dios le perdona. Y todo aquello que viene confesado, viene quitado. Es tan lindo este evangelio que no puedo vivir escondiendo las cosas, porque Dios me ha dado la oportunidad de aclararlas con Él.
Y antes de cantarte una alabanza, Señor, perdóname. Antes de darte un servicio en la iglesia o una obra social, una caridad que yo tengo que hacer, porque todo lo que sale de nosotros tiene que ser aprobado por Dios. Y antes de hacerlo puedo decirle, Señor, perdóname, porque vengo sucio a ti, porque no he vivido como tú dices. Jesús se paró enfrente de aquellos dos hombres que oraban al Padre y llamó a sus discípulos y les dijo: ven. Había uno que adoraba y decía: tú sabes que yo diezmo, tú sabes que yo doy mi ofrenda, tú sabes que yo hago esto y lo otro. Había un pobre hombre parado a la par de él, que bastaba escuchar la vida de aquel hombre para sentirse indigno. Y dijo: Galanel, yo no puedo ser como él, yo soy malo. Quisiera hacer todo lo que él dice, pero yo soy malo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que salió edificado? Y les aclaró y les dijo: aquel que con sinceridad abrió su corazón a Dios, y no el otro que pretendía ser devoto y estarle mencionando a Dios todo lo que él hacía cuando su vida reflejaba otra cosa. Si hay algo que Dios pide, amados hermanos, es nuestra sinceridad. Cierre sus ojos.